Estamos en el cuarto domingo de Cuaresma. Y hoy la palabra nos recuerda un evento terrible para Israel. El pueblo de Dios se llama Israel. Sabemos que el pueblo de Israel está en guerra, ¿cierto? No con Palestina, atención, no está en guerra con Palestina, sino con Hamas, una organización terrorista, ¿verdad? Entonces, un paréntesis, ustedes saben de dónde viene el nombre de Palestina. Palestina viene de los filisteos. Los filisteos en hebreo se decían filistinos. Por eso, Palestina, filistino. Entonces, ¿qué significa esta palabra? Significa invasor. La palabra filistino de los filisteos significa, ¿qué significa? Invasor. Porque los que estaban habitando esta tierra era el pueblo de Dios, Israel, y los invasores eran los palestinos, los filistinos, ¿verdad? En español se dice filisteos. Estos no eran árabes, esos filisteos no eran árabes, eran de origen griego. Entonces sucede que hoy se nos habla de un destierro. ¿Por qué se habla del destierro? Porque dice el pueblo de Israel se apegó a las costumbres abominables de los pueblos vecinos. ¿Por qué eran abominables? Porque adoraban otros dioses. ¿Sí? Y entonces Dios les envió profetas, les envió personas que les anunciaran, que dejaran de hacer eso, pero no quisieron. Entonces vino la ira de Dios. ¿Qué vino? La ira de Dios. La ira de Dios no es que Dios te lanza un rayo o te manda una enfermedad, no, nada que ver. La ira de Dios es que se apega a las costumbres de los otros pueblos. Entonces Dios permite que tus enemigos te venzan. Los enemigos de Israel, cuando sucede esto, fíjense que cuando sucede este destierro, ya los filisteos vivían al norte de Israel, estaban en paz con Israel, ¿no? Eran amigos, decimos nosotros brothers. Pero ¿qué pasó? Vino el imperio babilónico y arrasó con todo, destruyó todo, porque todo Israel se portaba mal y no quería volver a Dios. Entonces vinieron los enemigos. Esa es la ira de Dios. ¿Cómo nos afecta a nosotros la ira de Dios? Cuando yo estoy en pecado, sobre todo un pecado grave, no solo pecados de sexualidad, también pueden ser pecados de robo, de mentira, de deshonestidad. Que si yo estoy en esos pecados y Dios te ha llamado a conversión, Dios te pide por favor dejar tus pecados, pero tú no quieres dejar tus pecados y te justificas además, ¿qué hace Dios? Dios te suelta. Porque Dios a los que ama los sostiene para que no
Si caen en pecado, se levanten rápido, vuelvan a Él. Pero alguien que no quiere volver a Él, ya que Dios lo suelta, lo deja en su estómago, lo suelta, para que se hunda hasta el fondo del pecado. Por eso lo suelta. Por eso vemos a veces personas que se hunden terriblemente en los pecados, pero porque no han querido escuchar la voz de Dios. Y, sin embargo, Dios no abandona, Dios no te deja. Aunque te hayas hundido hasta lo hondo del pecado, vuelve a enviarte a alguien que te salva. Por ejemplo, al pueblo de Israel les envió a Ciro, rey de Persia. Todos los que sean de ese pueblo que retornen a su pueblo y reconstruyan su templo. Los manda. O sea, no solo les da permiso, los manda. Vayan a reconstruir ese templo. Y entonces el pueblo de Israel regresó. Lamentablemente, los filisteos, como pueblo, desaparecieron en ese destierro. Ya no se volvió a hablar más de los filisteos. ¿Cuándo retorna el nombre de Palestina? ¿Saben ustedes? ¿Cuándo retorna el nombre de Palestina? En el tiempo de Jesús, después que matan a Jesús, resulta que el pueblo de Israel se levantó contra Roma en 2 ocasiones. Entonces, en la segunda ocasión, vino el emperador en persona, arrasó el templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque dice, ese templo nosotros lo construimos. Es verdad, los romanos se lo construyeron al pueblo de Israel, porque era una política de Estado del Imperio Romano. Ellos fortalecían las religiones de cada lugar para estar en paz con los pueblos. Así establecían la Pax Romana. Pero este pueblo de Israel, aunque tenían muchas cosas que los romanos le habían dado, se siguen rebelando. Y entonces dijeron, pues venga, voy a destruir este templo y vamos a borrar de la faz de la tierra de Israel. Y le pusieron el nombre de Palestina. ¿Quiénes vivían en Palestina cuando le pusieron el nombre de Palestina a los romanos? Vivían judíos. ¿Por qué le ponen el nombre de Palestina? Le ponen el nombre de Palestina porque ellos también conocían la historia. Sabían que el pueblo filisteo fue el pueblo que más guerra le dio a Israel. Ellos querían borrar de la memoria histórica a Israel y poner a Palestina. En ese punto no había nada todavía, habitaban judíos. Estamos hablando del primer siglo, ¿verdad? Primeros siglos después de Cristo. Fue más o menos en el siglo XI que llegaron los árabes, invadieron esas tierras, sacaron todo eso. No, o siglo VIII, por ahí. Siglo VIII fue que invadieron los árabes. En el siglo XI fue que se dieron las cruzadas, porque los cristianos quisieron defender esas tierras que habían sido invadidas por los árabes. Bien, esto para que tengamos una idea, ¿verdad?, de lo que está pasando en Israel. Porque dicen, es que los palestinos han estado siempre ahí. No es cierto, no siempre han estado ahí, por lo menos los árabes no. Primero estuvo el pueblo de Israel siglos antes de Cristo. Ellos llegaron después de Cristo, en el siglo VIII después de Cristo. Bien, entonces, ¿qué pasa? Dios manda a este Ciro, ellos retornan, reconstruyen Jerusalén, reconstruyen el templo. Pero ¿a quién nos manda a nosotros? ¿Quién es enviado? Jesús. ¿Quién es enviado por Dios a nosotros?
Jesús. Jesús, dice, fue el regalo de Dios. Fue entregado por Dios a nosotros. Este es el regalo. Para que no fuéramos condenados, sino salvados. Dice, la palabra dice, no fuéramos juzgados. Pero es que el juicio de Dios, cuando Dios nos juzgue, es el juicio final. Ya es dicta sentencia. Ahí no hay vuelta atrás. Cuando Dios nos juzgue, es el juicio final. Él dicta sentencia y no hay vuelta atrás. O vas al infierno o vas al cielo. Entonces, Jesús dice, yo no he venido para que nadie sea juzgado o condenado, sino para que todo el mundo se salve. Para eso vino, para salvarnos. Y por eso estamos aquí. Nosotros, seres niños, no se están preparando para un evento que se llama Primera Comunión. No. Se están preparando para recibir a Jesús cada domingo. ¿Cuándo vamos a recibir a Jesús? Cada domingo. No solo la Primera Comunión, porque resulta, como algunos se preparan para el evento, o sea, para vestirse bonito y tomarse una foto, al siguiente domingo ya no viene nadie. Porque ya no hay foto, ya no hay traje bonito, se acabó todo. Pero es que no venimos a traje bonito y tomarnos fotos. Venimos a recibir a Jesús. Es Dios, ciertamente. Jesús es Dios. En la comunión. No solo en la primera, sino en la segunda, tercera, cuarta, no sé. ¿Qué ya? ¿Se acuerdan qué número de comuniones llevan? Ya perdimos la cuenta, ¿verdad? Tantas comuniones que nos ha dado el Señor por puro amor. O sea, ustedes no se queden con la primera comunión. Pueden recibiendo cada domingo una nueva comunión con Dios. Por eso.